uno va compartiendo, conviviendo, experimentando con situaciones como las que nos convocan hoy. Primero quería decir que bueno, la poesía tiene la magia de poder decir en pocas cosas lo que uno necesita, en pocas palabras digo lo que a veces uno necesita mucho, ¿no? Y cuando venía para acá venía pensando justamente en algo parecido a lo que hermosamente nos recordaban de María Elena Walsh. Lo primero es que este tipo de situaciones, gracias a Dios, he participado muchas veces de encuentros así, de debates, de conferencias sobre distintas problemáticas sociales. Y hay problemáticas que, por supuesto, presentan un abanico de posibilidades a la hora de buscar respuestas, no a la hora de juzgarlas. El juicio es uno, son situaciones perversas, son situaciones dañinas, son situaciones que hablan de una sociedad que todavía sigue cultivando o sufriendo enfermedades sociales fuertes, graves. Pero digo, a la hora de pensar en respuestas hay un abanico de posibilidades. Yo me quería quedar con dos, ¿no? Primero, la urgencia de todo esto, porque todo esto son casos reales, son casos concretos. Cuando uno habla en general de todo esto puede perder de vista que todo esto tiene nombres y apellidos, personas concretas. A mí me tocó, mi primera experiencia como cura fue en una parroquia en Luján, en un barrio muy carenciado, así que de estas cosas tenía eran hechos casi cotidianos, con mucha frecuencia, y las chicas tenían nombre y apellido, y las mujeres tenían nombre y apellido, y eso hace que uno tenga que ser muy respetuoso a la hora de hablar de esto y de la urgencia de todo esto. Pero por otro lado también está la otra tarea, que es la de la concientización, porque si bien es cierto que a veces vamos dando pasos, y a veces pasos importantes en la sociedad, en lo que sea superar discriminación, superar barreras, superar distancias caprichosas, todavía hay mucho lastre de machismo, de discriminación, de desvalorización, de todo eso que escuchábamos recién en el poema de María Elena, ¿no? Todavía existe esto, digo, se habla un montón del no a la discriminación, uno ve carteles, los jugadores de fútbol salen a la cancha con banderas que dicen eso, pero eso es una realidad constante. Insisto, cuando uno a esto lo trata generalmente por ahí, lo que quería decir, este tema de la discriminación llega a los puntos graves de justificar a veces, o de darle fundamento a los atropellos, a los abusos, a los golpes, a toda forma de descalificación que se puede hacer de la otra persona, en el caso que estamos hablando hoy en el tema de la mujer. Y esto me ha tocado también vivirlo, y gente que se justifica incluso a veces en razones y expresiones que realmente son impresentables, incluso hasta a veces con fundamentos casi éticos y morales que no sé de dónde los sacan, porque realmente son totalmente absurdos, ¿no? Entonces, era lo primero, me parece, la urgencia del tema, y por otro lado la necesidad de concientizar. Digo, este es un nivel de concientización importante, pero después la cocina de casa, el lugar donde vamos a la compra, el ambiente donde nos encontramos, ya charlarlo con los chicos, hablarlo con los jóvenes, me parece que es fundamental, porque si nosotros estamos acá, y supongo que más o menos tenemos un alto nivel de coincidencia en lo terrible que significa el tema, me parece importante que también seamos concientizadores, insisto, en una tarea que nos va a llevar mucho tiempo, porque vivimos mucho tiempo culturalmente o silenciando o justificando este tipo de situaciones. Y otra cosita, y con esto termino para no ser tan extenso, que es difícil que ocurra hacer pero la experiencia más fuerte que a mí me tocó vivir a partir de estos hechos, ¿no? De estas personas con nombre y apellido que se nos presentaban. Nosotros empezamos un trabajito en la parroquia buscando el tema de los más chiquitos. Nos preocupaba mucho el tema de la desnutrición infantil, que era muy grande. Ustedes saben que a veces en los barrios carenciados, cuando los médicos le recetan remedios a las mamás, nosotros teníamos un sistema de padrinazgo para pagarle a la gente algunos remedios, ¿no? Entonces venían con la listita y te decían los dos de arriba,
ese no hace falta, ese no era urgente, porque claro, la anemia no duele. Y esa problemática de los chiquitos desnutridos nos hizo acercarnos mucho a las mamás, y ahí en ese acercamiento fue donde empezamos a descubrir estas realidades que a veces por vergüenza o por pudor callan por miedo, o porque no saben, y no sé si en ese tiempo era tal, que hay una contención legal, que hay una ley o que hay leyes que pueden brindar una contención, una protección. Pero por sobre todas las cosas, lo que no encuentran a veces es una comunidad que las contiene, una comunidad que las protege, una comunidad que denuncia las cosas que sufren. Y quería decir que la experiencia más fuerte y más importante fue haber podido en ese barrio armar una red comunitaria donde estaba la parroquia, la escuela, el jardín, la sociedad de fomento, la escuelita de fútbol, la sala de primeros auxilios. Todos nos reuníamos y nos poníamos de acuerdo en los pasos a seguir para poder acompañar, para poder contener. Entonces, como los chicos iban a esos mismos espacios, la gente frecuentaba todos esos mismos espacios, entonces ahí encontramos a través de esa red una posibilidad de contener. Entonces, resumiendo, caso urgente, caso digno de que nos concienticemos, pero además de que como comunidad asumamos un compromiso concreto de acompañar, de contener y de saber y de buscar cuáles son los instrumentos y herramientas que podemos tener para ayudar a esa gente a liberarse de las situaciones penosas y dolorosas que te tocan vivir. Recién la segunda poesía hablaba de las lastimaduras de la vida. Hay algunas que son inevitables, pero de las evitables nos tenemos que acercar, vivir